cuantitativa, de manera cualitativa, como podría ser la edad, perdemos información. Si nosotros medimos una variable cuantitativa, como podría ser a lo mejor la facturación mensual de una empresa, de manera cualitativa, perdemos información. Más de una vez nos hemos enfrentado a una encuesta que alguien nos hace y nos pregunta la edad y nos dan rangos de edad, ¿no es cierto? Bueno, esos rangos de edad son simples para poder responderla, porque uno pone una cruz y no pone la edad, pero uno pierde información. ¿Por qué pierde información? Porque uno con una variable como la edad, pero medida cualitativamente, es decir, por rangos, por intervalos, pierde el valor. El investigador pierde el valor. Al perder el valor cuantitativo, ya no va a poder sacar un promedio, ni va a poder sacar una medida de variabilidad, que es tan importante en investigación, la variabilidad, la dispersión de esa información. Entonces, cuando uno no tiene otro remedio que tomar una variable de manera cualitativa, va a poder hacer esto que vamos a ver hoy. Si tiene la posibilidad de medirla de manera cuantitativa, la tiene que medir como cuantitativa, porque después siempre va a poder volver a una variable cualitativa. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo ahora en el caso de varios ejemplos. Hay ejemplos, por ejemplo, para agronomía. Bueno, si yo puedo medir la producción como en kilos, mejor, en vez de decir que fue una producción abundante, mediana, o una producción muy escasa. Esa variable producción medida con alta, mediana y escasa es una variable cualitativa, pero si yo la puedo medir como cuantitativa, mucho mejor, porque voy a poder sacar más información. O si, por ejemplo, estoy trabajando con una escala psicométrica y mido, ahora que está Lucía acá, nosotros medimos con una escala cuantitativa, medimos digamos, la valoración de la vida, o el riesgo al suicidio de un adolescente. Si la medimos cuantitativa, siempre vamos a poder ir después a una cualitativa. Siempre vamos a poder ir a una cualitativa. Y el hecho de medirla de manera cuantitativa me va a permitir realizar ciertas aplicaciones o ciertos análisis, ciertas evaluaciones que la cualitativa, si bien me permite hacer algunas cosas, pero no con la potencia del número, digamos, para hacer como más sencilla la explicación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, yo ahora voy a compartir pantalla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no, ¿dónde? Acá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abre el micrófono y pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a empezar viendo primero, muchos seguro que ya vieron esto, pero bueno, hay algunas compañeras acá que hace rato que no ven estadística, perdón, pero ahí está. Hace rato que no ven estadística y vamos a iniciar, digamos, revisando lo que es una tabla de contingencia o lo que es una tabla cruzada, ¿sí? Las tablas de contingencia o las tablas de doble entrada o las tablas cruzadas, como las pueden haber estudiado o visto en algún curso o en algún texto. Ustedes saben que también en estadística, debido a las traducciones, hay a veces distintas menciones a lo que es, por ejemplo, una prueba de hipótesis, aparece como dosimasia, aparece como test, aparece como prueba, bueno. Entonces, con respecto a las tablas de contingencia, vamos a decir que es un cuadro de doble entrada. Por ejemplo, es un cuadro de doble entrada. ¿Qué significa? Cuando yo estoy analizando dos variables, como podría ser trabaja
sí o no, sexo o género, mejor dicho, género femenino y masculino, si tengo estas dos variables cualitativas, voy a generar una tabla de contingencia o un cuadro que va a tener 4 casillas internas, ¿sí? Que corresponden a todas las posibilidades que hay. ¿Cuáles serían? Femeninos que trabajan, femeninos que no trabajan, masculinos que trabajan, masculinos que no trabajan. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo, no? Cualquier cosa me van avisando. Este tipo de tablas son muy sencillas de llevar a cabo a través de un software estadístico que se llama InfoStat y que cualquiera lo puede bajar de manera gratuita desde internet. Y también pueden los alumnos pedir una licencia estudiantil. Yo voy a dejarles después estas placas y les voy a dejar las sentencias que están acá explicadas. Las sentencias implican buscar el menú de estadísticas, datos categorizados, tablas de contingencia. Y vamos a tener una ventana donde le vamos a decir cuáles son los criterios de clasificación, es decir, las variables con las cuales vamos a hacer esa tabla de doble entrada o esa tabla de contingencia, y luego vamos a tener que decirle, cómo queremos armar ese cuadro. Es decir, esta es una placa donde yo tengo una serie de variables de un programa educativo. Todos los que son de acá deben conocer que hay un programa que se llama Crecer Sanos, que a todas las escuelas primarias asisten médicos a las escuelas primarias y los miden, los pesan, y hacen algún otro tipo de observaciones. En este caso habían observado en distintas escuelas y en distintos grados, los habían pesado, los habían medido su altura y habían medido el valor nutricional y también los vicios posturales. Es decir, si tenían lordosis, si tenían escoliosis los niños, ¿sí? Entonces, este cuadro de doble entrada implica revisar o hacer un cuadro de doble entrada con la escuela y el vicio postural. Y eso le iba a dar como resultado esto. Estos son datos reales. Yo hice un ejemplito con un dato real. Estas eran niños de la escuela 1 y la escuela 2, de Capital, de acá de la capital de La Rioja, y estas eran distintos vicios posturales, que acá están puestos con código, 1, 2, 3, 4, pero eran normales los unos, después había lordosis, escoliosis y otro tipo de vicio postural que tenía el niño o la niña. Entonces, en las columnas, acá vamos a tener las distintas escuelas, y en las filas, los distintos vicios posturales. Y dentro del cuadro voy a tener cantidad de alumnos. Es lo que nosotros llamamos en estadística la frecuencia absoluta. Estas frecuencias absolutas son muy importantes, pero a veces uno quiere hacer algún tipo de análisis y puede llegar a tener algún tipo de complicación cuando estos totales son muy diferentes. Estos totales son muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque yo acá veo que tengo 300 alumnos, acá tengo 245, bueno, la cantidad más o menos es la misma, no hay mucha diferencia, pero si yo tuviera totales muy diferentes, comparar estos valores absolutos puede llegar a complicarse. Entonces hay otra forma de abordar esta tabla de contingencia o estos cuadros de doble entrada, que son haciendo porcentajes, filas o columnas. Para eso, no se asusten que después voy a ir al InfoStat y los voy a explicar mejor a todo esto. Para eso, los que conocen el SPS, que acá está Lucía que ha hecho un cursito conmigo, en SPS también se pueden hacer todas estas cosas, ¿no? En una de las opciones que tiene este menú de tabla de contingencia, yo podría pedir
frecuencias relativas por columna. ¿Mm? Y que me dé esa frecuencia relativa como porcentaje. Entonces, ¿qué va a hacer este análisis de tabla de contingencia? Que voy a volver al anterior. Va a ser lo siguiente. Me va a calcular porcentajes columnas. Entonces va a tomar los porcentajes de cada una de estas celdas, pero considerando este total. Entonces va a como dividir en dos muestras. En esta muestra de la escuela 1 voy a calcular los porcentajes. Y en esta otra muestra de la escuela 2 voy a calcular los porcentajes. Entonces voy a tener lo que denominamos porcentajes columnas, que en este software se calcula así, frecuencias relativas y porcentajes, perdón, frecuencias relativas como porcentajes. Y el resultado va a ser esto. Va a ser una escuela, la escuela 1, el 100% de sus niños, qué tipo de dolencia o qué tipo de vicio postural tienen y calculado el porcentaje. Entonces, del 100% de esta escuela, yo tengo un 75% que tiene el vicio postural 1, que en este caso era normal, ¿sí? El 15% de los alumnos de la escuela 1 tienen el vicio postural 2, que era escoliosis. Y el 3% tienen el vicio postural de cifosis, que era el tercero. Eso solamente para la escuela 1. Ahora, si miro la otra columna, puedo analizar la escuela 2. Del 100% de la escuela 2, qué porcentaje son normales, qué porcentaje son con escoliosis y qué porcentaje tienen cifosis. Acá nos damos cuenta que esta escuela tiene mayor porcentaje de normales que esta. Esta escuela tiene un poco menos de estudiantes normales y tiene un poco más de estudiantes con, fíjense, con la dolencia 2 o el vicio postural 2. Bueno, para comparar entonces dos escuelas, o para comparar, por ejemplo, dos departamentos de una provincia, o para comparar los que son, supongamos, acá podríamos tener las personas que tuvieron infarto y no tuvieron infarto, las personas que hacen ejercicio y no hacen ejercicio, según sexo o género, mejor dicho. Bueno, estos cuadros, estos porcentajes dan posibilidades de hacer un análisis comparativo, digamos. ¿Para qué me sirve? Para comparar. Para comparar de acuerdo a una variable que me interesa, que en este caso me interesa comparar por escuela. Entonces, si me interesa comparar por escuela, a la escuela, a mí, profesionalmente, personalmente, me sirve mejor ponerlo en la columna. Entonces, yo si quiero comparar por departamento, lo pongo en la columna. Si quiero comparar por escuela, lo pongo en la columna. Si lo quiero comparar por si tuvieron o no infarto, lo pongo en la columna, a esa variable. Si quiero empresas que sacaron un crédito o no sacaron un crédito, la pongo en la columna, ¿sí? Acá podría tener, por ejemplo, empresas que sacaron un crédito, no sacaron un crédito para pagar sus sueldos en la pandemia, durante la pandemia, según el tamaño de la empresa, chica, mediana y grande, ¿sí? Bueno, entonces a partir de esta tabla de contingencia yo puedo lograr los porcentajes columnas y los porcentajes filas. También es posible sacar porcentajes filas. Entonces, en este caso, lo que interpreto es, de la totalidad de alumnos que son normales, qué porcentaje tengo en una escuela y qué porcentaje tengo en otra escuela. De la totalidad de alumnos que tienen escoliosis, qué porcentaje son de una escuela y qué porcentaje son de otra escuela. Fíjense que son como distintas formas de mirar la misma información, ¿sí? Distinta posibilidad de información. El investigador después elige qué tipo de porcentajes
o qué tipo de construcción, digamos, le conviene. Bueno, antes de pasar a lo que es una prueba de asociación, les voy a mostrar. Bueno, voy a cerrarla esta tabla, no. Bueno, este es el InfoStat. Es un procesador que, como les digo, lo voy a abrir. En este caso yo, porque tengo la clave, lo puedo abrir así. El que decida bajarlo de internet puede hacer muchas cosas con el demo. Es decir, lo baja y puede hacer... Bueno, no se abre ahora. Ahí está. Se pueden hacer muchas cosas simplemente con el demo. Voy a archivo, puedo abrir una matriz de datos, ¿sí? ¿Qué es una matriz de datos? Bueno, es una matriz donde cada fila tengo un individuo y en cada columna tengo una variable. Acá voy a abrir esta matriz que la tengo en Excel y la hago a propósito para que vean que, bueno, esto se pone lento porque estamos conectados. Fíjense, acá me está diciendo que va a traer de la hoja de la planilla Excel, me va a traer la primera hoja, porque también acá podría tener en este archivo Excel varias hojas, y selecciono la hoja, yo tengo una sola, la primera hoja, y acá tengo la matriz, ¿sí? Que son distintas variables por columna y distintas filas por individuo. Es decir, tengo una fila para cada individuo, una columna para cada variable. La acepto y InfoStat, fíjense, lo levanta directamente. Bueno, lo achiqué en vez de agrandar. Se ve bien, ¿no? Alguno que abra Sí, sí, se ve diga si... bien, Sí, Milenta. profe. Sí, Sí, se ve bien. profe. Se ve bien. Entonces, porque tengo miedo que el costadito no se vea. Entonces, fíjense que esta es una matriz que proviene de un trabajo de investigación que hicimos hace unos años con alumnos de la escuela, con alumnos de la universidad. Tenemos como 600 datos, donde tomamos la carrera, la edad, bueno, acá está categorizada la edad, pero no importa. Bueno, el sexo, femenino, masculino, trabaja, sí o no, la provincia, si es de La Rioja o de otra, y el departamento. Nuestra Universidad Nacional está dividida por departamentos, no por facultades. Entonces están por departamento. Y acá teníamos una escala una escala psicométrica que habíamos aplicado que tenía que ver con la procrastinación. Esto está mal escrito, es procrastinación. Y ¿qué es la procrastinación? Es la habilidad que tiene una persona, acá Lucía es la que más debe saber, pero es la habilidad que tiene una persona por dejar de hacer algo que tiene que hacer, ¿sí? Digamos que es el dejar para mañana cuando lo puedo hacer hoy, dejar de estudiar, o dejar de limpiar, o dejar de trabajar, dejar de hacer cosas que tengo que hacer, postergar una tarea, postergar una tarea. Entonces acá hay algo que es importante, que es estas variables que son cualitativas, tenemos que asegurarnos que en datos ese tipo de datos sea una categoría, ¿sí? Por lo general lo asume directamente. Entonces, con InfoStat ahora nosotros le podemos pedir, ¿qué cosa? Le podemos pedir una tabla de contingencia, como dijimos y está escrito en la placa. Estadísticas, datos categorizados, tablas de contingencia, y vamos a hacer una tabla que tenga que ver el nivel de procrastinación con el sexo. Estas son las dos variables que me van a llevar a mí, o que me van a interesar a mí, para construir mi tabla de doble entrada. Obviamente que después le tengo que decir qué es lo que yo quiero poner en una columna, la paso, y la otra variable va a ir a las filas. Yo
por lo general, como les dije, pongo una variable que me interese, una variable para comparación, una variable como para armar grupos dentro de mi muestra, la pongo siempre en columnas. No es necesario, pero yo tengo la cabeza así ya formateada a esta edad. Bueno, entonces le doy a aceptar y lo que me va a dar es esta tabla de contingencia. Como verán, el Infostat tiene una ventanita para los resultados. Bueno, ahora tengo abierta la otra también, ¿no? Acá, una ventanita para los resultados y una ventanita para los datos. Entonces acá en ventana me voy de datos a resultados, ¿sí? Voy de una hacia otra. También puedo acá apretar este botoncito y me minimiza o me achica una ventana y me deja ver las dos. Bueno, entonces en esta tabla de doble entrada tengo alto, bajo y medio porque me lo ordena según el, alfabéticamente, ¿sí? Los resultados. Uno después le podría poner 1, 2, 3 según lo que quiere que aparezca antes, o cómo quiere que aparezca ordenado. Entonces tengo el sexo, femenino y masculino, y el nivel de procrastinación, alto, medio y bajo. Tengo 669 alumnos acá. Fíjense que yo tengo una diferencia acá de totales. Femeninos y masculinos difieren los totales. Entonces estas frecuencias absolutas son muy difíciles para interpretar, analizar. La otra posibilidad que tengo, como les dije, es de construir, vuelvo al menú, estadísticas, datos categorizados, tablas de contingencia, y acá vuelvo a tener las mismas variables, voy a aceptar, pero acá le voy a decir, en opciones, fíjense que acá hay un menú que tiene dos pestañitas, en opciones le voy a decir que haga las frecuencias relativas por columnas, que no me dé las absolutas porque ya las tengo, ¿sí? Esto lo voy a sacar ahora porque todavía no lo estamos usando. Solamente las frecuencias relativas por columnas y las frecuencias como porcentajes. No se preocupen porque en la tabla, en el Power, que después les voy a pasar por mail a todos, está estas cositas mencionadas. Voy a aceptar y fíjense que yo ya obtengo una tabla con porcentajes que me permite comparar de mejor manera ambas subpoblaciones, ambas submuestras, ¿sí? Ambos grupos, ¿sí? De esta manera yo puedo ver que hay un nivel alto, fíjense el nivel alto cómo varía, ¿sí? Hay un 2% dentro de los femeninos, tengo un 3%. Esto también acá se puede, ahí está, ahí puedo achicar los decimales, ahí los puedo agrandar. Dentro de los femeninos tengo un 3% de alto, dentro de los masculinos tengo un 15% de alto. Acá parecería que hay algún tipo de diferencia. Ustedes siempre saben que en estadística uno puede observar algunos datos que difieren, pero estadísticamente pueden no diferir. Por eso se hacen lo que se denominan las pruebas de hipótesis. Bueno, por ahora estamos viendo esta diferencia, ¿sí? También podríamos, si quisiéramos, hacer de nuevo un cuadro pidiéndoles tabla de contingencia, las mismas variables, pero ahora le voy a pedir las frecuencias relativas por fila y que también me la dé como porcentaje. Entonces ahora puedo mirar otra cosa. Dentro del grupo alto, la mayoría es masculino. O sea, la interpretación va a ser la misma, no me van a cambiar los datos, digamos. Pero es como otra manera de mirarlo. A veces al investigador le puede interesar, por ejemplo, si yo tengo acá crédito, sí o no. No sé si se puede, no.
crédito sí o no, tamaño de la empresa, a lo mejor me puede interesar mirar dentro de los que sacaron crédito, qué porcentaje de empresas tengo según el tamaño, o bien me puede interesar dentro de las empresas pequeñas, las pequeñas empresas, qué porcentaje sacaron o no sacaron crédito. La información que me va a dar es la misma, pero la interpretación puede ser más adecuada al tipo de enfoque que yo le estoy dando a este análisis o a este diagnóstico. ¿Sí? Bueno, entonces, como verán, todo esto es lo que yo puedo hacer con el InfoStat para calcular estos porcentajes. Como les decía, voy a ver, perdón, no sé, quiero salir de acá, no sé dónde estoy, acá. Bueno, ¿cómo van? A ver, que tengo algunos chats acá, ¿qué dice? Ah, bueno. No, yo no pedía que alguien si quiere decir cómo ¿vamos bien? Liliana, no te hagas problema que los chats los voy respondiendo yo si hay Ah, alguna bueno, inquietud, dale, dale. así puedas trabajar tranquilo. Ah, bueno. Bueno, Vamos entonces, bien, profe. van bien, chicos, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a revisar lo siguiente. Recién yo les dije que uno con estas tablas, ya sea con los valores absolutos, las frecuencias absolutas o las relativas, porque eso, los que manejamos información, los que trabajamos en estadística, sabemos muy bien la diferencia, y bueno, los economistas que están acá saben muy bien la diferencia entre los valores absolutos y relativos, ¿no? Para nosotros eso es fundamental, o sea, todo lo relativizamos, porque nos cuesta mucho trabajar con ese valor absoluto para poder decir algo. Porque sabemos estas cosas de los totales, todo eso nosotros enseguida nos damos cuenta, ¿no es cierto? Bueno, por un lado eso. Y por otro lado, los que trabajamos en estadística también sabemos que estas diferencias que a ojo nosotros podemos ver, estadísticamente no sabemos si son o no son significativas. Y con esto quiero decir lo siguiente, cuando tenemos las épocas de elecciones, vieron que todo el mundo hace encuestas y muchas veces hay gente que hace encuestas y no tiene esto que tenemos nosotros de saber que cuando uno saca una muestra, esas diferencias que está observando en la muestra quizás no son diferencias. Entonces, yo tengo una intención a voto del 49% para el candidato A y otra intención a voto para el 39% para el candidato B, y están todos chochos que gana el candidato A. No sé, estadísticamente puede que no haya diferencias, ¿sí? Y eso los que manejamos estadística y hemos trabajado test de hipótesis sabemos eso, que depende de la cantidad de datos que estoy analizando. No es lo mismo un 49 calculado con 100.000 personas, 49%, que un 49 calculado con 400, ¿sí? La precisión es distinta. Y todo esto tiene que ver para lo que vamos a hacer ahora. A ver, bueno, tiene que ver con empezar a hacer algo más, ¿no es cierto? Empezar a ver la significación estadística que pueden tener estas comparaciones que estamos haciendo entre un grupo y otro. Vamos a ver las pruebas de asociación. ¿Qué es una prueba de asociación? Esta prueba de asociación me va a permitir justamente ver si hay una asociación entre ambas variables cualitativas. Ustedes saben que hay un coeficiente que se llama de correlación que me permite correlacionar dos variables cuantitativas. Archi-utilizado, sumamente útil para todas las disciplinas. El coeficiente de correlación, para ver si hay una relación entre peso y altura, para ver si hay una correlación, por ejemplo, entre horas de estudio y notas de los alumnos, entre dosis de fertilizante y altura de la planta, entre dosis de una droga y diámetro de un tumor, etcétera, etcétera, ¿sí? Es un coeficiente muy utilizado para ver si hay relaciones entre variables cuantitativas.
En el caso de variables cualitativas, estadísticamente se habla de la asociación entre variables cualitativas, pero también se dice la relación entre variables cualitativas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo, por ejemplo. Si nosotros tenemos esta tabla de contingencia, este cuadro de doble entrada, con 350 personas que nosotros le hemos preguntado a través de una encuesta o quizás lo podemos tener de una historia clínica o una encuesta que hacemos, etcétera, etcétera. Y tenemos acá el hábito de fumar, sí o no, el género femenino y masculino, tenemos este cuadro, y mirando este cuadro con estos valores absolutos, es poco lo que podemos decir. ¿Por qué? Y es poco por lo que podemos decir porque ven que nosotros no tenemos totales iguales para los que sí fuman y los que no fuman, o para los femeninos y masculinos. Entre el femenino y masculino más o menos son cantidades bastante parecidas, pero no así con respecto al hábito de fumar. Entonces nos preguntamos, ¿habrá asociación entre estas variables? ¿Qué significa que estén asociadas? Bueno, que estén asociadas estas variables significaría que dentro de los que fuman, dentro de ese grupo de personas que tienen el hábito de fumar, existe un determinado porcentaje de femeninos. Por ejemplo, el 90%, al revés, el 10% de los femeninos fuman, ¿sí? Y dentro de los que no fuman, dentro del grupo de los no fumadores, por ejemplo, el 90% son femeninos. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando estudio la asociación entre dos variables, lo que voy a estar diciendo es que dentro de un grupo, del grupo de los fumadores, la distribución del sexo o el porcentaje de la variable sexo es de una manera. Y dentro del otro grupo, el porcentaje de la variable sexo se presenta de otra manera. Es, por ejemplo, supongamos que tengamos dos partidos políticos, el A y el B. Si las variables estuvieran asociadas entre el sexo o género y el candidato, si estuvieran asociadas, yo diría que la mayoría de las mujeres vota al candidato A y la mayoría de los hombres vota al candidato B. ¿Sí? Hay como una respuesta diferenciada respecto a la variable sexo. ¿Se entendió? Por ejemplo, si estuvieran asociadas las variables saca crédito la empresa con el tamaño, diría, hay más porcentaje o hay más probabilidad que una empresa de tamaño grande saque un crédito que una empresa de tamaño chico. Entonces, dentro de los que sacan crédito voy a tener un mayor porcentaje en la categoría tamaño de empresa alta. Y dentro de los que no sacan en crédito voy a tener un mayor porcentaje en tamaño de empresa bajo. ¿Se entiende? Como que está cruzada la cosa. Eso si estuvieran asociadas. Quiere decir que el comportamiento de una variable varía de acuerdo a la categoría de la otra variable. Bueno, en este caso yo no puedo ver qué pasa, si hay o no hay una asociación. Pero si calculamos los porcentajes entre los que contestan sí y entre los que contestan no, podremos ver cómo es la distribución de esos porcentajes. ¿Sí? Cómo es la distribución de los porcentajes de la otra variable, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces, el hecho de calcular los porcentajes nos conduce siempre a comparar sobre una base de 100, que son medidas relativas. Fíjense, este ejemplo, que es un ejemplo de no asociación, me lleva a calcular esto. O sea, de la tabla de contingencia anterior paso a esta, que es una tabla de porcentajes columnas. ¿Y qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que del total de los fumadores, el 45% es femenino
y del total de los no fumadores, el 44% es femenino. Digamos que en ambos grupos, entre fumadores y no fumadores, la distribución o el comportamiento de la otra variable, que en este caso es género o sexo, es casi el mismo. Es casi el mismo. Entonces, esto me lleva a decir que no hay una asociación entre las variables, no están asociadas. Cualquiera sea el hábito de fumar, la proporción de femeninos y masculinos es la misma. Cualquiera sea la condición, si sacó o no sacó crédito, el porcentaje de las empresas según el tamaño es el mismo. Entonces diría que no hay una asociación. Entonces, en este caso se puede decir que el porcentaje de género no difiere demasiado según el hábito de fumar. Por lo tanto, las variables no están asociadas. No existe una asociación entre el género y el hábito de fumar. ¿Mm? Es un análisis simplemente descriptivo, mirando el resultado, cosa que nosotros venimos diciendo que en estadística siempre nos gusta hacer alguna prueba de hipótesis. Entonces veamos cómo poder calcular si existe una asociación estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde no es tan simple. Ahora, bueno, estamos con una tabla de 2×2, pero podemos tener una tabla de 2×3, de 2×4, de 3×3, ¿sí? Donde las situaciones pueden ser bastante complejas para analizarlas a simple vista. Y entonces tenemos la prueba de hipótesis que se denomina chi cuadrado, o sea, tenemos esta prueba de hipótesis para llevar adelante esta prueba. La prueba de hipótesis pone en prueba, o sea, se pone a prueba una hipótesis, una aseveración, algo que piensa el investigador con respecto a estas variables, que es la de que no hay asociación. Voy a poner a prueba esta hipótesis. ¿Qué hipótesis? No existe asociación entre las variables hábito de fumar y género. Yo ya lo vi en los porcentajes recién y era muy evidente porque hoy estoy haciendo un ejemplo para que sea evidente, ¿no? Entonces, la hipótesis que se pone a prueba es que no existe asociación entre las variables. Es decir, las variables son independientes. Bueno, ejemplos, si alguno quiere dar un ejemplo de su disciplina, lo puede dar. Yo estuve dando algunos ejemplos recién, como podría ser el género con el partido político, podría ser la situación, el tamaño de la empresa con el hecho de pedir un crédito, podría ser personas que tuvieron un ACV, sí o no, comparada con si son sedentarios o no, si tuvieron, si hacen ejercicios físicos o no, ¿sí? O hábito de fumar con haber tenido un infarto. Son variables todas cualitativas. También podría trabajarse, como les digo, una variable cuantitativa categorizada. Entonces, esta variable, que es la de que no hay asociación entre las variables, no hay relación entre las variables, es la que se va a poner a prueba. Y esta hipótesis se va a rechazar o no rechazar. En InfoStat, para hacer esto, voy a tener estas sentencias. Estadística, datos categorizados, tabla de contingencia. Todo lo que hicimos recién. Hábito de fumar, sexo, pero acá le voy a pedir el famoso chi cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que yo le voy a pedir, además que me, además, a ver un momentito. Además de pedirles el cuadro, la tabla de contingencia o
o los porcentajes, le voy a pedir este chi cuadrado. El chi cuadrado es un valor que se obtiene de la tabla de contingencia. Así como ustedes cuando sacan una muestra calculan un promedio, el promedio nosotros lo denominamos estadístico porque sale de una muestra. Este chi cuadrado también es un estadístico porque sale de una muestra, sale de mis muestras de 600 alumnos, de mi muestra de 300 empresas. A ver, porque creo que tengo... Ah, no, perdón, creí que alguien quería entrar a la sala, escuché un ruidito. O sea, así como el estadístico o la media aritmética o el desvío estándar son estadísticos de una muestra, también con esa muestra puedo calcular otro estadístico, que se calcula de otra manera, que dentro del Power está explicada la fórmula, pero ahora no quiero entrar en la teoría para no desvirtuar con fórmulas el concepto general de esta prueba. Después lo podemos leer tranquilo. Entonces ahora le voy a pedir que me calcule este chi cuadrado. Y este chi cuadrado, este estadístico, este valor que sale de la muestra, es el que me va a permitir decir si están asociadas o si no están asociadas. Si este chi cuadrado es un valor muy chiquitito, me va a decir que no están asociadas. Si este chi cuadrado es un valor bastante grande, me va a decir que sí están asociadas. Esta es la tabla de contingencia y este es el valor del chi cuadrado. El chi cuadrado de Pearson me da un valor chico y además la prueba de hipótesis me da un valor P. Ese valor P es un valor de error. Mide el error que yo puedo cometer si rechazo la hipótesis nula, la de no asociación. Como este valor P es un valor grande, varía entre 0 y 1, acá me está diciendo que tengo un error grande si la rechazo. Entonces, como acá estoy probando la hipótesis de que no existe asociación y este error P es muy grande, lo que voy a decir que este P es muy grande porque lo comparo con otro valor de P que es el 5%. O sea, hay un nivel para poder comparar si el P es chico o el P es grande. El P varía entre 0 y 1. ¿Cuándo empieza a ser grande? Cuando es mayor que el 5%. Entonces, como este valor P es mayor que el 5%, yo no puedo, es un error grande, no puedo rechazarla. Voy a decir que no hay asociación entre las variables. Me voy a quedar con esa hipótesis. Entonces, P es la probabilidad de tener un error. Es el error de rechazar una hipótesis. Como este P está cercano a 1, yo no la voy a rechazar. Me voy a quedar con la hipótesis nula, que es la de que no hay asociación entre las variables. Siempre hay que tener presente cuál es la hipótesis que está en juego, que no hay asociación. No hay asociación entre las variables, es la hipótesis que mantengo, que voy a rechazar o no. Hago la prueba de hipótesis. Este P es un valor mayor que el 5%, entonces no la rechazo, me quedo con esa hipótesis. En las hipótesis nulas, o sea, las hipótesis nulas o las hipótesis que se mantienen siempre como ciertas, digamos, en las pruebas, hasta tanto uno la pueda rechazar, son siempre hipótesis digamos, son conservadoras, hipótesis conservadoras. No hay asociación, no hay diferencia, no hay relación, la pendiente es 0, los promedios son iguales. Todas las hipótesis que uno pone a prueba son así, son como el status quo, digamos, nada se modifica, todo está tranqui, ¿no es cierto? Onda pandemia, digamos, todo tranqui. De manera que cuando yo hago las pruebas y obtengo un P chico, un P chiquito un P chico más chico que el 5%, es decir, un error chico, ahí logro rechazarlo.
ahí es cuando logro la significatividad de la diferencia. Ah, me dice un alumno que está pidiendo entrar. ¿Alguien lo encontró? Bueno, no sé dónde estás. Ah, ahí está. Bueno, entonces, ¿quieren que vuelva un poquito sobre esto? Voy a volver un poquito sobre la tabla de contingencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla de contingencia que dice, armo una tabla de contingencia que dice qué cosa, que tengo dos variables, hábito de fumar y sexo. Voy a armar una tabla de contingencia, voy a armar un cuadro de doble entrada con sexo y hábito de fumar. Y le voy a pedir que me calcule las frecuencias relativas por columna y además le voy a pedir que me calcule el chi cuadrado. El chi cuadrado es un estadístico. El chi cuadrado es un valor que calculo con mis muestras de pacientes, mis muestras de árboles, mis muestras de empresas. En vez de calcular un promedio de edad, calculo un chi cuadrado. Es lo mismo, que tiene una fórmula. ¿Qué hace el Infostat? Me va a dar esta tabla de contingencia. Es decir, me da automáticamente el hábito de fumar sí, para el sexo femenino y masculino los porcentajes. Todos los porcentajes que me va a dar son porcentajes columna, es decir, acá tengo 100. Es como si hubiera tenido 100 personas en cada categoría. 100 personas que fuman y 100 personas que no fuman. Ojalá pudiera ser un estudio experimental donde yo pueda tener los totales fijos. A veces se pueden, a veces no se puede. ¿Sí? Si yo hago un estudio observacional, me cayeron 20 fumadores y 250 no fumadores y no puedo hacer otra cosa. Tengo que buscar este tipo de porcentaje para poder interpretar. Ahora, si yo hago un diseño y digo, bueno, voy a sacar una muestra de 230 fumadores, 230 no fumadores, y a esos voy a investigar a ver cuál es su género o su sexo, femenino o masculino, ¿sí? No siempre uno puede hacer eso. Uno se presenta con una muestra, hace una encuesta, tiene la totalidad de los encuestados y les tocó algunos que fuman, otros que no fuman, algunos de femeninos y otros masculinos. No lo pudo controlar a esos estudios observacionales. Entonces, ahí viene bien hacer estos porcentajes, ¿no? Dentro de los fumadores, qué porcentaje de femenino y masculino, dentro de los no fumadores, qué porcentaje de femenino y masculino. Mirando estos porcentajes, yo ya me estoy dando cuenta. Casi tengo la misma distribución de sexo dentro de los fumadores y dentro de los no fumadores. O sea que lo voy a hacer porque lo tengo que presentar en un trabajo de investigación o lo que fuera, pero ya mirándolo me estoy dando cuenta. Son muy similares. No obstante eso, hago la prueba chi cuadrado. ¿Qué me dice la prueba de chi cuadrado? La prueba de chi cuadrado me plantea lo siguiente. El investigador siempre va a pensar que no hay asociación entre las variables. Las variables son independientes. Es decir, no importa el género de la persona, no importa. La opción de fumar es la misma, perdón, dentro de los fumadores tengo la misma proporción de varones y mujeres que dentro de no fumadores, ¿sí? Bueno, o dentro de las empresas que sacaron un crédito, dentro de ese grupo de empresas que sacaron un crédito, tengo la misma proporción de de grandes o medianas y chicas que dentro del grupo que no sacó crédito, ¿sí? Bueno, entonces, si yo mantengo esta hipótesis que no hay relación, calculo el chi cuadrado y me fijo en el valor P. ¿Qué es el valor P? El valor P es un valor de probabilidad de error. Probabilidad de error. La probabilidad varía entre 0 y 1. Si esa probabilidad es alta,
es una probabilidad de rechazar. Si esa probabilidad es alta, me quedo con la hipótesis nula, que no hay asociación. Me quedo con la hipótesis que planteé. Si esta probabilidad es muy chiquita, la rechazo a esta hipótesis. La rechazo. Voy a decir que sí hay asociación. Ahora, ¿cuándo es grande y cuándo es chico el P? Bueno, se fija un 5%. Si es mayor que el 5%, me quedo con la hipótesis nula, no hay asociación. Ahora, si fuera menor que el 5%, sí la puedo rechazar porque ese error es chico. Entonces, P es la probabilidad de un error, el error de rechazar la hipótesis. Como es grande esa probabilidad de error, no la rechazo. Si no la rechazo, me quedo con la hipótesis que había planteado. ¿Qué decía la hipótesis que había planteado? Que no había asociación. Entonces, como les dije, las pruebas de hipótesis siempre plantean que, digamos, no hay asociación, no hay diferencia, no hay relación, etcétera, etcétera. Bueno, voy a salir de acá y voy a volver al InfoStat para hacer un ejemplito de chi cuadrado que no tenga asociación. Como les dije, esta es una, esta es una encuesta que se hicieron a 600 estudiantes y en esta encuesta tenemos variables cualitativas. La variable importante acá es esta, que es la de procrastinación, ¿sí? Que es una cualidad que tienen las personas de postergar una tarea. Entonces vamos a pensar que lo que me interesa a mí es analizar si hay relación. Yo puedo pensar que aquella persona que procrastina, es decir, que aquel estudiante que posterga sus tareas, la puede postergar porque trabaja. Es como una de las variables que yo hubiera pensado en mi investigación como primera para analizar, ¿no es cierto? Es decir, quiero ver si esta postergación de tareas se debe a que la persona está muy ocupada, ¿sí? ¿Cómo voy? ¿Voy muy rápido? Pueden escribir y después, Jorge. No, bien, profe. Va bien. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces voy a probar. ¿Qué quiero cruzar? El nivel de procrastinación con si trabaja la persona, ¿sí? Cruzo el nivel y si trabaja. Voy a aceptar. Y yo quiero poner acá, como les dije, trabaja, bueno, porque yo ya estoy formateada así, a esta edad no me van a cambiar. Entonces pongo trabaja en columna, porque quiero tener sí o no en columna, y el nivel de procrastinación lo quiero tener en las filas. Y le voy a decir, acá le voy a decir que me haga, le puedo pedir todo, que me haga la frecuencia absoluta, le puedo pedir todo en una misma sentencia. Y me haga las frecuencias relativas por columnas. Y además que me calcule el chi cuadrado. Ahí está. Lo voy a poner acá porque siempre me da miedo de que no vean en la pantalla esa. Bueno, ¿qué me está dando? Alto, bajo y medio, 669 alumnos. Esta es la cantidad de estudiantes que trabajan, que no trabajan 507, la cantidad de sí trabaja 162, y acá tengo los niveles, ¿sí? De procrastinación. Pedí además los porcentajes columnas. Fíjense que yo mirando estos totales, la verdad que no puedo analizar mucho. Decir algo sin calcular porcentajes es imposible. Entonces calculo estos porcentajes. Entonces puedo decir que dentro de los que no trabajan, tengo un 5% que tienen un nivel alto. Dentro de los que sí trabajan, tengo un 6% que tienen un nivel alto. Y el nivel bajo
el nivel bajo de procrastinación es de 33% para los que no trabajan y de un 17% para los que sí trabajan. Y este es un resultado bastante importante, porque fíjense que el nivel más bajo de procrastinación está dado la mayoría de los estudiantes que no trabajan tienen un nivel bajo de procrastinación. Y dentro de los que sí trabajan, tengo un porcentaje del 17% de la categoría de bajo. Lo otro que puedo hacer es revisar el valor del chi cuadrado. El chi cuadrado me da un 15,4 y el valor P me da muy bajo. Quiere decir que tengo un error muy bajo de rechazar esta hipótesis de no asociación. Por lo tanto, rechazo la hipótesis de que no hay asociación y digo que sí hay una asociación entre variables. Hay una asociación, es decir, dentro del grupo que está trabajando, tengo un porcentaje, por ejemplo, de nivel medio del 76%, mucho más alto que dentro del grupo de los que no trabajan. Es decir, pareciera que alto y medio bajo. Que la diferencia que se está dando entre los que no trabajan y trabajan está dada más por las categorías de baja y media. Acá hay mayor diferencia, no tanto en la categoría de alto, ¿sí? Fíjense que en la categoría de alto digo que son bastante parecidos los porcentajes, pero acá sí hay una diferencia en esos porcentajes. El bajo duplica al bajo de los que sí trabajan. Quiere decir que dentro de los que trabajan, dentro de los estudiantes que trabajan, hay un porcentaje mayor de una procrastinación media. ¿Sí? Es decir, procrastinan más, un poquito más, el grupo que sí trabaja. ¿Y eso cómo lo puedo probar estadísticamente? Porque este error P es más chico que el 5%. Vamos a hacer otra prueba con otra variable, que puede ser sexo. Paso acá le voy a decir que me haga el chi cuadrado. Bueno, ¿qué puedo mirar en esta tabla de contingencia? Puedo mirar que el nivel alto, acá se nota mucho más, el nivel alto está dado, dentro de los femeninos hay un 2% que procrastinan a un nivel alto, pero dentro de los masculinos es un 14%. Es decir, la distribución de los porcentajes en este grupo femenino con el otro grupo masculino no es la misma. Hay una tendencia a procrastinar más o a postergar más de los masculinos, ¿sí? Y esa tendencia a procrastinar más está dada especialmente por esta categoría. La categoría alta es la que presenta la máxima diferencia entre los distintos grupos de personas. Y eso lo compruebo mirando este valor P. ¿Cuánto me da el valor P? Recuerden que la prueba que voy a hacer ahora, en esta parte voy a hacer una prueba de hipótesis. Acá estoy mirando los datos, leyéndolos. Acá ya entro a tomar una decisión. Entonces, a partir de acá yo voy a decir, bueno, la hipótesis que yo tengo es que no están asociados. Que da lo mismo, si sos femenino o masculino, postergás tareas de la misma manera. Eso estoy diciendo cuando digo que no hay asociación entre las variables.
No importa si es un estudiante de género femenino o si es un estudiante de género masculino. Acá ambos tienen la misma, digamos, tendencia a postergar sus tareas. Eso digo yo como investigador. Entonces después voy, calculo este chi cuadrado y me fijo en este valor P. Este valor P es una probabilidad de un error. ¿Tengo una probabilidad alta de error para rechazar esta hipótesis? No, es ínfima, entonces la rechazo. Rechazo eso que postulé. Voy a decir que hay una asociación entre las variables. Hay una asociación entre las variables. Hay una relación entre el género y el hábito de postergar tareas. Entonces yo puedo decir, sí, concluyo, hay una relación entre el género y el hábito de postergar tareas. Y esa relación diferente, esa diferencia se da más en la categoría de alto, donde los masculinos, dentro de los masculinos tengo un 14% de individuos que procrastinan de manera alta o que postergan mucho sus tareas, sin embargo, dentro de los femeninos apenas se alcanza a un 3%. Fíjense que estas son las categorías donde encuentro mayor diferencia. En el medio no, en el medio están iguales. Pero estas categorías me llevan a concluir. Obviamente que no son relaciones sencillas para ver, que hay que sacar los porcentajes y acompañarse con la prueba de hipótesis, que es la que me va a decir si hay o no hay asociación entre estas variables. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Bueno, igual van a quedar las... Profe, buenas noches. Sí. ¿Me escuchas? Quería consultarle si hay específicamente un número para que la diferencia sea significativa y a partir de eso digamos que no hay asociación de variables. Sí, hay un número, que es este precisamente. Este P, esta probabilidad de error, tiene que ser, para que haya una asociación, para que vos puedas rechazar esa hipótesis y lograr comprobar la asociación entre variables, este P tiene que ser menor que el 5%. Sí, profe, sí, lo había entendido, nada más que me quedé con el primer ejemplo que vimos y ahí simplemente habíamos visto los porcentajes. Pero bueno, claro, gracias. No, estos porcentajes que están acá, como el que di yo recién, ahí es como para después analizarlo, mirarlos cuando termines de hacer la prueba, ¿sí? Primero mira acá y después trata de interpretar, porque si no uno va a caer en mirar los porcentajes y tratar de descubrir si hay o no. Esto te da una idea. Los gráficos, las tablas de porcentaje, como en este caso, nos dan una idea. Bueno, este es un ejemplo bien extremo que hice, ¿no? Que fíjense, acá sí lo puedo ver que dentro de los que fuman tengo casi la misma cantidad de femeninos y masculinos, sin embargo, dentro de los que no fuman, la mayoría son femeninos, ¿sí? Nos damos cuenta acá de esto, ¿no? Entonces, acá estaría diciendo que hay una asociación. Yo voy a lograr probar que hay una asociación. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de esto. Como les digo, acá estamos en una situación de asociación. Por ejemplo, vamos a suponer, acá tenemos hábito de fumar, sí, y acá podríamos tener, a ver, voy a cambiar esta plaquita para hacer... Bueno. Vamos a ver, por ejemplo, acá podría tener este tipo de ejemplo, ¿no? Hábito de fumar sí, hábito de fumar no. Dentro de todos los que fuman, calcular qué porcentaje son infartados o no infartados. Acá me da lo mismo. La verdad que dentro de los que no fuman hay infartados y hay no infartados. Sí, obviamente, puede pasar eso, ¿no? Y dentro de los que no, ay, me salió al revés, chicos.
Perdón, dentro de los que, acá voy a poner así. Ah, no, estaba bien. Perdón. Entonces, dentro de los que sí fuman, tengo casi la misma proporción de infartados o no infartados. Sin embargo, dentro de los que no fuman, la mayoría no están infartados. ¿Sí? Entonces yo acá estoy viendo que hay una asociación, es diferente la distribución, es diferente el comportamiento, digamos, de la característica infarto dentro de los que fuman que dentro de los que no fuman. Es decir, dentro de los que no fuman hay un mayor porcentaje, una mayor probabilidad de que no se infarte, y dentro de los que sí fuman tienen la misma posibilidad. Entonces, o podría ser al revés también, podría tener acá un extremo que sea, por ejemplo, esto. Entonces acá sí estaría diciendo un buen ejemplo para decir que hay una asociación. Dentro de los que fuman, la mayoría están infartados, dentro de los que no fuman, la mayoría no están infartados. Entonces acá sí hay una relación entre el hábito de fumar y el infarto. ¿Se ve? Bueno. Entonces, ¿en qué situación estamos? Bueno, estamos en una situación de relación de variables. Cambié la variable para dar otro ejemplo, pero estamos en una, y los números, cambié las variables y los números para hacerlo más extremo y decir que en esta situación estamos en una situación de asociación. Acá hay una asociación. ¿Por qué hay una asociación? Porque dentro del grupo de una categoría tengo un comportamiento de probabilidades o un comportamiento de porcentajes. Y dentro del grupo de la otra categoría, de la variable hábito de fumar, el comportamiento es totalmente distinto. ¿Sí? Entonces acá se nota la asociación. Bueno, esta sería una situación de sí que hay asociación. Si tengo más categorías de una variable, como 3 o 4, puede que en alguna no haya diferencias entre los porcentajes, como vimos recién, pero sí en algunas categorías se encuentran esas diferencias. Entonces, cuando hay diferencia va a pasar esto. Va a pasar esto que ya vimos. Hasta acá estoy mirando los porcentajes nada más. Miro los porcentajes, puedo revisarlos, empezar a analizar algo, pero cuando paso al test de hipótesis, paso a hacer lo siguiente. Bueno, pensemos que no hay asociación entre las variables. A ver, no hay asociación. Esa es mi hipótesis. ¿Qué probabilidad tengo de cometer un error si la rechazo? Muy baja, mucho más chico que el 5%. Entonces la rechazo. Si este P es menor que el 5%, rechazo la hipótesis. Hay asociación entre las variables. Este P es una probabilidad de error. Por lo tanto, el error es muy chico. Si es muy chico, rechazo y listo, y me voy a dormir. La hipótesis de prueba es que no existen asociación entre las variables. Como el P, el nivel de la probabilidad del error es muy chiquita, se rechaza la hipótesis de no asociación. Por lo tanto, las variables están asociadas. Bueno, estos test son muy utilizados en todas las áreas científicas. Mucho en medicina, en economía también. En medicina se determinan factores asociados a patologías, se analizan asociaciones de diversas variables. En ciencias del comportamiento, que utilizan tanto las variables cualitativas. Ustedes piensen que acá tenemos una compañera de psicología que trabaja mucho con test psicométricos, que trabajan muchos con categorías, variables observadas
como categorías. En el ámbito de la investigación educativa, calculo trabajo con categorías, podría tener niveles de aprendizaje o complejidad de una tarea, etcétera, muchas variables que no pueden medirse de manera cuantitativa. Hay otras formas de manejar las variables cualitativas, pero bueno, ahí lo puse. Y hay otra cosa que se puede calcular, y con esto ya vamos a terminar y vamos a charlar un poquito para no charlar yo sola, que es el coeficiente de contingencia de Pearson. Este es un coeficiente, así como el ρ de Pearson, que es para variables cuantitativas que varía entre -1 y 1, este es un coeficiente que varía entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1 esté, más asociadas están las variables. Y se calcula con esta formulita que sale de este valor chi que calculamos. Lo único que tienen que hacer en el InfoStat es marcar el coeficiente phi. Es el coeficiente phi este. O acá puse coeficiente C de Pearson, pero también se lo llama phi, es el mismo. Y lo que nos va a dar, ahora lo vamos a calcular es perdón, uno pone coeficiente phi y lo que hace el InfoStat es darnos todos estos coeficientes, ¿sí? Fíjense, acá teníamos una tabla de contingencia, y aquí calculamos la prueba chi cuadrado, este valor P es muy chiquito, puedo rechazarla tranquilamente a la hipótesis de no asociación, hay asociación, y este coeficiente de Pearson, de contingencia de Pearson, me da 0,54, es decir, que hay una asociación, pero no tan fuerte, ¿sí? Una asociación entre variables media. ¿Por qué? Porque el coeficiente de Pearson es 0,54 y el coeficiente puede llegar a tomar un valor 1. Es el único coeficiente que hay para este tipo de variables. Hay otros coeficientes que se utilizan de acuerdo a diferentes escalas de variables cualitativas. Y acá les dejo una ayudita, digamos, si alguna vez encuentran una tabla ya hecha y la quieren, y quieren calcular el chi cuadrado, ustedes hacen esto. Hacen todas las combinaciones de la tabla. Trabaja sí, sexo femenino, trabaja sí, sexo masculino, trabaja no, sexo masculino. Y acá ponen los valores que tienen adentro de la tabla, ¿sí? Las frecuencias absolutas. Y lo único que tienen que hacer en InfoStat es poner las dos variables esta, y acá dice frecuencias. Y le cargan esta variable de individuos en frecuencia y van a poder hacer todo lo que hicimos recién. Los porcentajes, el valor chi, el valor phi, el p, todo eso lo pueden hacer. Se evitan así, digamos, de tener, porque a veces uno no la tiene, de tener, bueno, no sé dónde me estoy yendo, acá me quiero ir, de tener esta, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo los 669 alumnos, pero si no los tuviera una tabla de resultados de la tabla de contingencia, esto se lo doy por si alguno, si tuviera estos resultados, yo puedo cargar alto femenino 15, alto masculino 24, bajo femenino 164, bajo masculino, y después armo todo este análisis como lo venimos haciendo. Vamos a volver a hacer uno, datos categorizados, tabla de contingencia, nivel de procrastinación y sexo,
Ven que acá está, a ver si lo levanto, acá está donde dice frecuencias. Si yo tuviera hecho la tablita como les indiqué recién, acá paso la variable que tiene a la cantidad de individuos, la paso acá. Acá no lo tengo que hacer porque tengo los 669. Acepto, le pido acá, le pido el coeficiente phi. Cuando pongo coeficiente phi acá me va a calcular, como ven, el coeficiente de contingencia de Pearson. Y acá estoy diciendo que rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el P es chiquito. ¿Qué significa que es chiquito? Que es menor del 5%. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad del error es muy chiquita, entonces tengo piedra libre para rechazar mi hipótesis nula. ¿Cuál es mi hipótesis nula? Que no hay asociación. Entonces, si rechacé eso, es porque hay asociación entre las variables. ¿Hay asociación? Sí, porque acá estoy viendo una diferencia muy importante. Los estudiantes masculinos tienen mayor porcentaje de nivel alto que los estudiantes femeninos. Ahí se da la principal diferencia. Y también en el bajo, en el alto y en el bajo. En el medio están casi iguales, pero en el alto y en el bajo hay diferencias. Quiere decir que los masculinos procrastinan mucho porque tienen un nivel alto, un alto porcentaje en el nivel alto, y procrastinan muy poco las mujeres porque tienen el bajo más alto que los varones. El bajo más alto que los varones. Es decir, los varones, los masculinos, tienen muy bajo el bajo y muy alto el alto. Bueno, después viene todo acá en este Power, tiene muchas cosas explicadas teóricas que no, para el que le interese, acá hay gente que sabe bastante de estadística y que quiera, quería dejar el muchas gracias, quería dejar el muchas gracias. Bueno, yo el Power, ya dejé de compartir. Bueno. Estás compartiendo la imagen tuya nada más. Ah, bueno. Bueno, 1 hora y media estuvimos. Después tenemos la participación Divino, de... Lili, me encantó. Hace un ¿te montón que encantó? no. Bueno, muchas gracias, Jessy. Bueno, después tenemos, tengo una práctica para presentarles, mandarles por mail una base para que ustedes hagan algunas pruebitas, aunque sea una, con un chi cuadrado, que lo interpreten. Y tenemos otra aplicación importante, que es la que Nicolás Casa nos va a mostrar, que es cómo analizar a través de una visualización gráfica, cómo analizar las relaciones entre estas categorías, que a veces se dificultan, pero uno puede, puede revisar de una manera más dinámica a través de un gráfico cómo se van acercando las categorías de las variables. Acá podemos decir si hay o no asociación entre variables, pero después con otro análisis podemos revisar los acercamientos que hay entre las categorías de esas variables. Bien. Así que, sí. No, perdón, termina, perdón, disculpa. No, así que podríamos definir, si les parece, una reunión para el próximo miércoles o algún otro día que ustedes puedan para revisar lo otro, y en este interín ustedes van haciendo una aplicación, me pueden consultar por mail también, de el test chi cuadrado. Ahora los quiero escuchar a ustedes, yo no los tengo silenciados, así que... Si van a poder trabajar en una práctica que yo les voy a dar, y si nos reunimos el miércoles, y si hay alguna duda. ¿Sí se entendió? Profe,
profe, en lo personal, bueno, cuenten conmigo, agradecerle a ambos, y para mí es un volver, porque desde que dejé cursos dejé de asistir a los talleres con ustedes como estadísticas nubladas, así que con gusto voy a hacer la práctica y espero el material. Gracias. Bueno, chicos, les voy a mandar por mail, sí, todo perfecto, el miércoles siguiente sería ideal. Bueno, el miércoles a las 20, porque ya es medio tarde como para seguir, y además es importante que ustedes revisen esto de las asociaciones, cómo les salen, y ya entonces después el profe engancha con lo que es análisis de correspondencia, que es muy interesante, y lo de la teoría cada uno la lee, está para leer, no quiero entrar, tendría que hacer un encuentro solo para la teoría del chi cuadrado, porque bueno, hasta que uno revisa algunas cosas, pero con esto por lo menos tienen algunos elementos para aplicarlo y para poder más que nada interpretar o leer en un artículo científico. Perfecto, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, les recuerdo también, Lili, sí, perdón, ahora el profe, sí. perdón. Sí, disculpa, No, por Lili. favor. Sí, no, únicamente para que puedan comprender un poquito de qué se trata Eh, el análisis de correspondencia, es a ver, para que se puedan... espera que yo no te veo porque no sé qué toqué acá. Ah, acá, Ah, como que, bueno, ahí está. ahí Bien. está, para. Para que se Acá. pueda comprender un poquito mejor, interpretar el análisis de correspondencia, es bueno que vean, aunque sea la fórmula de chi cuadrado, de dónde sale, como para tener una base y poder interpretar adecuadamente el análisis de correspondencia. Es una lectura simple nada más. Para que le quede tarea, ¿no, Lili? Bueno, a ver, estoy sacando una fotito, pónganse todas lindas. Bueno, la fórmula del chi cuadrado, decís vos. Sí, Que que tengan lo vean presente nada la más. fórmula del chi Sí, que cuadrado, lo vean sí. como para que puedan interpretar lo que va a venir después. Claro, la fórmula del chi cuadrado está dada, Está la en la punta. claro, la fórmula del chi cuadrado está dada fundamentalmente por una comparación que se hace relacionada con las frecuencias que uno observa, en su tabla de contingencia, es decir, yo estoy observando una determinada frecuencia conjunta en cada uno de mis celdas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la frecuencia que yo observo. Lo que hace el chi cuadrado es medir qué diferencia hay entre la observada, la frecuencia observada, con la frecuencia que se podría observar si no hubiera asociación entre las variables. ¿Sí? Entonces, el chi cuadrado lo que me marca lo que me mide es esa diferencia entre, como les digo, la frecuencia observada con una frecuencia que se daría en el caso de que no hubiera asociación entre las variables. Entonces, mide esa diferencia. Eso lo pueden encontrar en la parte final del Power que yo les estoy presentando. Profe, disculpe, el tema de análisis de correspondencia, ¿tendrá alguna relación con análisis de autocorrelación o algo así? No, porque el análisis de autocorrelación es un análisis que se da para mediciones que vos haces en el tiempo. Fundamentalmente se usan para estudios, ¿cómo se llaman? Econométricos, o bien en el caso de
de agronomía para mediciones repetidas en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo con mediciones repetidas en el tiempo, puedo medir la correlación Ah, perfecto. Sí, en el pasa que tiempo. Y esa claro. correlación en el tiempo puede ser, precisamente, hablo de una autocorrelación porque es una medición de un periodo posterior con el anterior. Entonces hay una autocorrelación. Es la misma variable que se correlaciona con ella misma. Lo único que hay entre medio es un espacio de tiempo. Ah, perfecto. Y eso, bueno, eso también se usa mucho, la autocorrelación, en los análisis de datos geológicos. Todo lo que es análisis espacial, autocorrelación espacial. Se calculan correlelogramas. Y hay software especiales para eso. Es muy interesante eso, sí. El SPS creo que te da análisis de autocorrelación. Y debe dar también el EView, José. Ahí está el micrófono, estaba hablando sin el micrófono. Sí, el review, el R, si uno baja un paquete también lo hace, pero son, como dijo Liliana, son muy específicos, más que todo para medir una variable en el tiempo, así que no tiene nada que ver, tiene que ver con las asociaciones de los atributos de variables categóricas, ¿no? Lo que es análisis de correspondencia simple, ¿sí? Para que no se confunda. ¿Me podría después por el mail mandar cómo puedo? Porque yo sé que yo estoy haciendo mi tesis en ingeniería y justamente tengo que hacer unos análisis de autocorrelación y bueno, no sé, quería como para leer un poco más, empaparme del tema. A ver, no me acuerdo el momento, ¿no? Pero bueno, te averiguo. Hay que hacerlo con SPS, que es fácil también. Pero SPS te lo calcula, me parece, a la autocorrelación. La tengo que ver en series de tiempo, le pedí, o sea, sería un modelo VAR1. Modelo de serie de ¿Pero tiempo. estás solicitando bibliografía o estás pidiendo software? Algún software. Ah, el SPSS, el más simple, no te compliques la vida. Perfecto. Listo, gracias. Sí, porque de eso es todo un tema, sí. Yo sé algo, pero sí, es todo como todo lo de estadística es todo un tema. Cada cosa es. Bueno, chicos, dejamos para el otro miércoles y yo les mando por mail una práctica para que ustedes hagan. Ya saben, no les dije de dónde bajar el Infostat, pero los que usan SPS pueden hacerlo con el SPS, no hay problema. Y si no, el Infostat lo bajan de la página www.infostat.com.ar. Ponelo ahí si querés en el chat, así lo tienen. Ahí lo pongo en el chat, Claro. Lilia. Dale. Ahí lo pongo en el chat. Bueno, chicos, ya les voy a mandar ahora, antes que me olvide. ¿Alguna, Fernando, las chicas de Economía? ¿Mercedes y Antonella están o se fueron? Bueno. Bueno, ahí está la página para que lo puedan descargar. Están. Bueno, besitos a las chicas. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Y el miércoles que viene nos vemos con el profe entonces. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Bueno, ahí nos vemos. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao, José, gracias. Gracias Chao. a todos. Chao, chao.